Queridos amigos, bienvenidos a su canal Crece para Siempre. El día de hoy vamos a hablar de perspectiva, de Ashkafa. He titulado la conferencia de hoy La ignorancia es odio. Y está inspirada en una clase, parcialmente inspirada en una clase del Rav Shimon Kessin en Torah Anytime, titulada The Mystery of God in the Last 2000 Years, el misterio de Dios en los últimos 2000 años. Parcialmente inspirada en esa clase, si bien no voy a citar al Rav Kessin en este caso, simplemente voy a centrarme en describir algunos puntos de perspectiva y de la razón por la cual titulamos La ignorancia es odio. Tengo aquí un diccionario de sinónimos y antónimos, en donde si busco la palabra ignorancia, veo que el antónimo, o lo contrario, es el desconocimiento, la incultura o el analfabetismo, pero no pone odio. Y creo que hay un claro vínculo cuando hacemos un análisis social y pensamos críticamente entre la ignorancia y el odio. Primero, vamos a hacer un breve análisis histórico. Sabemos que el primer hombre, Adam Arishon, Adam y Javá y Eva, eran lo que hoy diríamos judíos, lo que hace 3000 años en Egipto dirían israelitas, y lo que eran en las primeras generaciones, donde toda la humanidad era Israel, toda la humanidad antes. No había ningún tipo de división entre judíos, gentiles, no judíos, etc. No había esa división. Esa fue la situación en la que vivió el primer hombre, Adam Arishon y su familia. Esa fue la situación en la que vivió la humanidad durante las primeras 10 generaciones, como nos indican nuestros sabios y en la Torah, desde Adam hasta Noaj, de Adam a Noé hubo 10 generaciones, y el estatus de todas esas generaciones fue el de ser israelitas. Esa fue la situación durante las segundas 10 generaciones de la historia, desde Noé y hasta Abraham avino, hasta nuestro patriarca Abraham. Y fue, como sabemos, dice Abraham Kibel Sahar Kulam, Abraham se erigió y se separó, logró obtener un nivel espiritual mayor que el resto. La razón es que hasta ese momento no se había dado todavía, no se había entregado la Torah en un evento público ante millones de personas todavía. No estaban como tal instituidas en un documento las 613 mitzvot o indicaciones para vivir la vida que tienen los judíos. Las mitzvot hasta ese punto eran alrededor de 7 principales, entre las cuales son fundamentalmente mitzvot o misiones de sentido común, que la persona es capaz de racionalizar, que son las Sheva Mitzvot Benei Noach. Entre ellas, no matar, establecer cortes de justicia para dirimir los problemas sociales. Se agregó la de no lastimar a los animales y comérselos vivos, entre otras mitzvot que tenían sentido común. Este era el sentido común que toda la humanidad debía tener. Sin embargo, sabemos que desde un principio el ser humano tiene algo que ninguna otra especie en el mundo tiene, que es el libre albedrío, la posibilidad de decidir, y que esa facultad es la que lo distingue y la que lo distingue del resto de las creaciones y la que lo asemeja más a su creador, esa capacidad de pensar y de actuar con libertad. Por lo tanto, lo que ocurrió en las primeras 26 generaciones fue que el sentido común fue corrupto a tal grado que la actuación de las personas en esas épocas iba en contra del sentido común. Sabemos que justamente antes del diluvio, hablamos de la 10ª generación, la generación Dora Mabul, dice en la Torah, Batimale Haaretz Jamás, se llenó la tierra de robo, de extorsión, de secuestro. Tristemente, hoy por hoy, en la sociedad tan avanzada tecnológicamente y científicamente en la que vivimos,
también vemos que el atraso social en muchos aspectos es rampante. Hay corrupción en todo el mundo, hay robos, hay asesinatos y hay criminalidad en general, desde crimen pequeño hasta crimen organizado, no uno mejor que el otro, ambos terribles. Y vemos que ese avance social, esta crítica que hacemos de que hace mucho tiempo las generaciones robaban, hoy no podemos pensar que robaríamos porque somos gente civilizada, es fácil, creo que no hay que convencer a nadie que eso es fácil demostrar que no es así. Es decir, que inclusive en esta generación, en esta sociedad tan avanzada tecnológica y científicamente, seguimos padeciendo los mismos males sociales que padecían hace miles de años. El robo, el adulterio, la extorsión, la corrupción, todos esos males que nos hablan, que nos dicen que por esa razón se desvió, digamos, la perspectiva y el sentido común de las personas. El sentido común no era más la norma, lo natural que debía haber sido ese sentido común ya no era lo normal. Lo normal era no tener sentido común. Sabemos que en la generación de la Torre de Babel, un tabique era más valorado que la vida de un obrero, por ejemplo. Hoy por hoy sabemos que en ciertos países muy avanzados, si una persona estaba enferma de COVID, pero ya tenía una cierta edad, se hacían cálculos financieros sobre si valía la pena salvarle la vida a esta persona o no. Y esto es una indicación pues prácticamente gubernamental. También sabemos que se ha autorizado el aborto en diferentes países del mundo, inclusive en etapas avanzadas del periodo de gestación, cuando ya prácticamente hay una persona ahí a punto de salir y está permitido entrar y aniquilar a esa persona inocente bajo el amparo de la ley. Por lo tanto vemos, y esto también se asemeja con aquel decreto que justamente leímos hace una semana en la Perashá de la semana, con aquel decreto del faraón de aniquilar a todos los bebés hombres, ¿no? Entonces vemos que estos mismos problemas sociales de corrupción del libre albedrío siguen siendo los mismos y tristemente son observables a lo largo y ancho del mundo hoy, inclusive en el mundo avanzado y en el mundo occidental. Esta es la diferencia y esta es digamos, una de las explicaciones que encontramos por qué Dios decidió darnos la Torá, no solamente con las mitzvot de lógica de sentido común, sino con una serie de mitzvot que hoy son 613 mitzvot, que son las que cumplen los judíos, o las que deben cumplir y aspirar a cumplirlas. Vemos por qué esta parte fue necesaria, porque había que hacer realmente más que lo que nuestro libre albedrío nos dictaba para poder llevar una sociedad correctamente y poder lograr el objetivo de la creación de la persona, que es elevarse como persona y no solamente acumular bienes o destruir al contrario, ¿no? Entonces, realmente esto es una de las principales luces que Abraham Avinu, nuestro patriarca, viene a expandir y a promover por el mundo, con base en su propio comportamiento y y vemos cómo él y su esposa Sara fueron los grandes difusores, posiblemente de toda la historia, del monoteísmo y del judaísmo como tal. Y en ese punto fue que Boré Olam decidió empezar a separar las personas que con base en su mérito y en su comportamiento, que ese mérito tiene que ver con el comportamiento, no tiene que ver con la acumulación de bienes materiales, tiene que ver con el comportamiento de la persona, empezó a separar a la sociedad entre quien estaba teniendo un mérito de comportamiento y quien no lo tenía. Y es así que se hace el pacto con Abraham y después ese pacto se reafirma con Isaac y después ese pacto se reafirma con Jacob, a quien se le nombra Israel y con las tribus de Israel. Por lo tanto, vemos entonces que se llega 6 generaciones después de Abraham, se llega a la entrega de la Torá, a esa generación que es la generación que salió de la esclavitud en Egipto. Son 6 generaciones desde Abraham Avinu hasta Moisés, hasta Moshe Rabbeinu, hasta nuestro maestro Moisés. 6 generaciones. Y en la 6ª generación, que era la generación número 26 desde Abraham, desde el primer hombre, fue que se entregó la Torá en el monte Sinai.
Hemos indicado anteriormente en este canal que la palabra Sinai, el monte Sinai, y la palabra Sin'a de odio, tienen que ver. Tenemos que entender por qué está de cierta manera vinculado el acontecimiento de la entrega de la Torá con una palabra que pudiera sonar como odio. Esto tiene que ver con un pasuk que nos explica en la Torá, que es Boré Olam nos pide, el creador del mundo nos pide a los Yehudim que seamos Mamlechet Kohanim Begoy Kadosh. Son dos indicaciones. Mamlechet Kohanim es un reino de sacerdotes y un Goy Kadosh y un pueblo sagrado. Ahora, la parte del pueblo sagrado creo que hemos podido más o menos explicitarla en los minutos anteriores. ¿Qué es lo que hace a un judío ser sagrado? No es que nació y nada más, o sea, no. Es las mitzvot que hace, son todos esas indicaciones que lo van a ayudar a perfeccionar su comportamiento de cara a su prójimo, Bein Adam Lajaveró, y de cara a su creador, Bein Adam Lamakom. Esto es Mamlechet Kohanim de manera hipersimplificada. Un pueblo sagrado, eso quiere decir que se comporta de manera sagrada, se comporta de manera diferente. ¿Y por qué tiene que ser diferente? No estamos buscando ser originales e inventar cosas. Lo que estamos trayendo en contexto es, durante 26 generaciones se corrompió el juicio del libre albedrío de las personas. Y por lo tanto, actuar con real y verdadero esencial sentido común ya no era la norma. Había que ser sagrado para poder comportarse con sentido común, porque lo normal en la generación de Noé era robar, era asesinar, era cometer adulterio. Eso era la norma. Y por lo tanto, para enderezar ese sentido común, se necesitó hacerlo sagrado. Porque la norma ya no era natural. Y eso es lo que en mi entender, es lo que estamos transmitiendo aquí con Goy Kadosh. Y la otra parte, Mamlechet Kohanim, es un pueblo de sacerdotes, en donde al comportarse con base en esa ashkafá, en esa perspectiva, va a haber un componente de liderar con el ejemplo. Que las personas que observan que el israelita se comporta de tal o cual forma, entonces van a apreciar, van a ser capaces de apreciar que esto es correcto, que esto es natural, y van a imitar su comportamiento. E inclusive personas como Ruth Moabía, la abuela del rey David, decidieron inclusive anexarse al pueblo de Israel. Si bien hemos dicho en la serie de Derech Hashem que esto a nivel raíces o de naciones enteras ya no, de familias enteras de esas raíces ya no aplica, pero sí aplica a título individual. Entonces esa de cierta manera es hiper simplificada la parte de Mamlechet Kohanim. Es parte de la labor en la vida del judío el iluminar con la luz de la Torá al resto de las personas. En línea con esta idea de que la Torá se da en el monte Sinai y que esta entrega de la Torá, en donde una nación compuesta de millones de personas se compromete, Naaseh Benishma, dice el versículo, a seguir y a llevar una vida con base en lo que dice en Torá oral y Torá escrita, en esos 10 mandamientos, tanto Bein Adam Lamakom, entre el hombre y su creador, como entre el hombre y su prójimo. Esto va a generar mucho odio entre las naciones. Porque, como hemos visto, a nadie le gusta que lo critiquen, o muy poca gente acepta una crítica de manera fácil. Y cuando los judíos dicen, no podemos actuar con base en una libertad total, no podemos hacer esto, no podemos hacer aquello, no es correcto hacer esto, no es correcto hacer aquello, las personas pues se enojan, y esta es una de las razones que ha generado ataques contra los judíos a lo largo desde que se entregó la Torá propiamente dicha. Hemos visto en no pocas ocasiones, tristemente, cómo los libros han sido quemados. Los libros propiamente dichos, la Torá ha sido quemada en muchas ocasiones. Tenemos desde
historias de hace miles de años en la Guemará que nos explican las diferentes horribles situaciones en las que fueron quemados no nada más los libros o torturadas las personas, y todo el mundo sabe. Aquí no estamos diciendo algo que la gente no sepa. Podemos hacer un recuento histórico desde la esclavitud en Egipto y hasta nuestros días, de todos los diferentes movimientos antisemitas que han existido, promovidos desde la patria socialista o comunista o promovidos desde la iglesia, con las expulsiones, con los tribunales de la Inquisición y con otras muchas periodos históricos terribles en Europa del Este, con gobernantes que eran completamente salvajes y que enfocaban muchas veces su ataque contra los judíos. Lo que hay que entender es que, al contrario de lo que piensa mucha gente, especialmente en estos tiempos, los judíos no eran odiados porque tenían real estate, porque tenían propiedades inmuebles. De hecho, durante periodos históricos muy, muy largos, en muchas partes del mundo, era prohibido para un judío poder siquiera tener el derecho, según la gente que gobernaba ese lugar decidía. Los judíos muchas veces nunca tuvieron derechos para comprar propiedades. Entonces, las personas que llegan hoy y intentan decir, no, odiamos a los judíos porque tienen muchas propiedades, pues hombre, eso es infundado. Tienen propiedades igual que cualquier otra persona tiene el derecho de comprar propiedades. Hoy por hoy en muchos países, pues sí, se les permite a los judíos también comprar propiedades. Y por lo tanto habrá judíos que compren propiedades. Pero el antisemitismo contra los judíos los ha limitado en lo que podían hacer, en lo que no podían hacer, y muchas veces eso que se les permitía hacer era motivo de antisemitismo. Cuando muchas veces los cristianos no querían recaudar los impuestos, designaban a los judíos que los recaudaran, porque los judíos no estaban obligados por la religión como la seguían entonces los cristianos a no recaudar impuestos o no a cobrar intereses, y entonces también se generó ahí ese libelo de sangre de los judíos que cobran intereses. Sí, bueno, pero ¿quién era la autoridad? La autoridad real, la autoridad eclesial, que forzaba a los judíos, y era básicamente de las profesiones que les permitía llevar a cabo, porque muchas otras estaban completamente segregadas. No eran accesibles para ellos. Y este antisemitismo no ha sido ni porque los judíos tenían dinero o porque tenían propiedades o porque recaudaban impuestos. Era porque los judíos seguían su tradición, seguían su religión, que era esa idea, que es esa idea de no podemos hacer lo que queramos, hacemos lo que dice en la Torá. Y esto que dice en la Torá nos obliga a tener una relación con nuestro Creador y también a comportarnos de cierta manera con nuestro prójimo. Hoy por hoy, dice, no, ahora el antisemitismo está muchas veces vinculado al Estado de Israel. El Estado de Israel es un país como cualquier otro país, imperfecto el gobierno como imperfectos otros gobiernos son. No todo lo que decide el gobierno de Israel está correcto, lejos está. No obstante ello, en el contexto vemos claramente todo el odio que hay contra el Estado de Israel, completamente desproporcionado. Eso es antisemitismo. Y es antisemitismo por parte, de cierta manera, con un nivel de ignorancia muy peligroso, y por eso la ignorancia genera odio. Muchas veces se está odiando a un judío por hacer algo que es lo mismo que hace cualquier otra persona. Mucha gente en el gobierno de Israel no podría tener menos que ver con la religión judía. Vive exactamente igual que un no judío viviera. Y sin embargo, lo señalan por judío. Este antisemitismo es de desconocimiento, es puro odio. Pero la idea no es que esa persona se comporta como judío. A lo mejor esa persona es judía, pero se comporta exactamente igual que una persona no judía. Hace las mismas actividades. No hace actividades propiamente judías. ¿Por qué entonces se odia a esa persona? Por ser judío. Se le odia a esa persona por ser judía por la idea que representa el judaísmo, por la bandera, digamos, que está asociada al judaísmo. ¿Cuál es esa bandera? Históricamente no es el comportamiento de una persona, es todo este desarrollo histórico del pueblo judío, lo que representa el pueblo judío, ese pueblo judío que representa que está sometido a la autoridad de Dios,
y que no cambia una sola letra, no importa lo que pase, no importa si se queman los libros, no importa si pasa una inquisición, no importa si pasa un holocausto, no importa si pasa lo que ha pasado en el mundo. Ver las páginas de historia del pueblo judío es como leer una historia de una cascada de sangre. En cualquier país, en los países musulmanes y en los países cristianos por igual, con mayor o menor intensidad, en diferentes épocas. El judío ha sido un chivo expiatorio a lo largo de miles de años. Y la razón no es porque tiene una propiedad o llegó a algún lugar socialmente importante. La razón es lo que representa el judío. El decirle a la persona, no puedes hacer esto, aunque quieras. No puedes porque esta es la ley. Y esta ley no la pusimos nosotros, es una ley que nos dieron en un evento público ante millones de personas y que quedó redactada y quedó documentada. Y ha sido transmitido el documento y la tradición de manera oral y de manera escrita ininterrumpida durante miles de años. Nadie, no existe otra cultura que pueda decir lo mismo. No existe, vayan y busquen. No existe otro libro que haya sido transmitido con la misma fidelidad que ha sido transmitida la Torah en ningún país del mundo, nunca. Y eso es lo que odia a la persona que odia al judío. Muchas veces hay no judíos que odian al judío que come con ellos, que trabaja con ellos, que hace lo mismo que ellos. ¿Lo odian entonces por ser diferente? Es igual que ellos. Y la respuesta es no. Le odian por lo que representa el judío. El decir no a ciertas cosas. Mientras que el resto de la sociedad quiere decir sí. No hay un más allá. No me vendan esas ideas que yo no puedo ver, no puedo entender, no puedo tocar, no puedo comer, no puedo hacer, no puedo controlar. Yo soy la autoridad. Yo soy lo único que creo es lo que puedo controlar. El judío no piensa así. El judío entiende que es una creación, que tiene un creador, que tiene un propósito y que está sometido a la ley divina. No que es una ley que puede cambiar en función si están los demócratas en el poder o están los republicanos. En este segmento vamos a hablar de seguridad nacional del pueblo judío y vamos a hablar también del concepto de asimilación. Porque lo que vemos que ha pasado a lo largo de la historia, y especialmente en los últimos 2000 años, ha sido que el judío viviendo en el exilio, viviendo entre no judíos, ha carecido de protección, ha carecido de seguridad. La gente que vivió en diferentes momentos de la historia en diferentes países, cualquier día de la semana podía haber un pogromo. Cualquier día de la semana podía haber un ataque contra el gueto. Contra el gueto estoy hablando del siglo XV en Venecia o del shtetl en Ucrania o en Rusia o en cualquiera de estos lugares a lo largo de diferentes épocas. O viviendo aislados en una aldea en el campo durante la época de los cruzados. Cualquier día podía venir un ejército de caballeros armados a matar hombres, mujeres, niños, sin ningún tipo de remordimiento, ni de compasión, ni de misericordia. Esto no es nada más historia antigua, lo hemos visto y lo vemos todavía hoy por hoy. Lo vimos, ocurrió en el Holocausto, ocurrió durante la época de la persecución bolchevique contra los judíos, también en Rusia. Y lo seguimos viendo hoy. Lo vemos hoy con los atentados. Hoy lo que está más en boga no son los pogromos al estilo cosaco de llegar con machetes y sables y espadas a pasar a la gente a filo de cuchillo. Pero lo que sí se ve, y todos hemos visto estas horribles imágenes, son atentados terroristas contra sinagogas en todo el mundo. En Estados Unidos, en la costa oeste, en la costa este, en fiestas judías, en sinagogas judías. En Israel es tristemente uno de los focos principales en todo el mundo de los atentados terroristas. Que si los judíos fueron a los Juegos Olímpicos, bueno, pues allí los mataron. Que si se subieron a un avión, pues ese avión secuestraron. Que si organizaron una fiesta en un hotel, pues allí hubo un atentado con unas bombas. Que si subieron a un autobús en Jerusalén o en Tel Aviv o en cualquier ciudad,
subió a alguien a explotarse a sí mismo o dejar un paquete bomba. El antisemitismo violento no ha parado nunca. Y es un error pensar que no existe el día de hoy. Sin embargo, hablamos de seguridad. Y vemos que ha habido en diferentes momentos de la historia, este no es tampoco un concepto nuevo. La historia no se repite, pero rima. Ein hadash tahat hashamesh, nos dijo el rey Salomón, no hay nada nuevo bajo el sol. Ya en épocas, y seguramente me estoy dejando otros ejemplos, pero ya en épocas de la Inquisición, hace 500 años, a los judíos, los antisemitas ofrecieron a los judíos una solución. Esa solución era integrarse a otra religión. Ya hemos visto que los judíos, que las religiones que se derivan del judaísmo, como el cristianismo y el islam, lo que dicen los judíos ya no son el pueblo elegido porque transgredieron, ahora somos nosotros y les queremos de cierta manera quitar ese destino manifiesto. Hay antisemitismo violento, pero al mismo tiempo se les ofrece en algún punto convertirse, ser conversos y dejar de profesar su religión, renunciar a sus valores y de esta manera podrán vivir entre nosotros. Me refiero entre nosotros, entre los gentiles. Esto ocurrió durante el periodo de la Inquisición, hace más de 500 años. Y ha ocurrido en otros momentos. Si ven ustedes y estudian la situación de los judíos en Europa, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, en el siglo XIX, en el siglo XX, el Círculo de Viena, principios del siglo XX, antes de eso, los fundamentos o la fundación del reformismo, del judaísmo reformista. Tillé Yehudí Babait Begermaní Barajov, ese era uno de sus máximas. Sé un judío en tu casa, pero un alemán en la calle. El ticket, no recuerdo ahora la cita, pero el ticket, como decían, el ticket, el boleto, el pase a la normalidad o a la sociedad era la conversión al cristianismo. Pueden leer los mismos fundadores del sionismo político, el mismo Teodoro Herzl, judío austriaco, editor, periodista, escritor, cubriendo el affair Dreyfus, tuvo una especie de conciencia, pero la manera en la que él estaba integrado en esa sociedad. Pueden ver en la historia de gente que él conoció. Stefan Zweig fue posiblemente el autor más prolífico, o más, no más prolífico, sino más famoso de Viena, que en aquel entonces era como el Hollywood de la época. Eran judíos que estaban completamente integrados a la sociedad austriaca, que hablaban diferentes idiomas, hablaban latín, hablaban alemán, eran líderes en la cultura austriaca. Iban al gimnasio, a las escuelas gentiles, no tenían una educación judía, no la tuvieron nunca. Y aún así, específicamente, no ya Teodoro Herzl, pero sí la gente de la siguiente generación, entre ellos Stefan Zweig y el Círculo de Viena, experimentaron en carne propia lo que fue el Holocausto. Y el Holocausto tiene muchas lecciones que podemos extraer. Y una de ellas fue que cuando un antisemita que comprende cuál es la esencia del judío va a por el judío, lo que ocurre es que no importa si ese judío es religioso, no es religioso, es judío y lo que representa es lo que en verdad combate el antisemita. Y por eso pasaron a filo, en este caso, de balas, de cuchillo y de otras terribles torturas, como sabemos ocurrió en el Holocausto, a todos los judíos, a los religiosos, a los reformistas, a los conservadores, cualquiera fuera judío. Porque aunque el judío religioso está abocado a hacer las mitzvot, y el judío reformista no, el judío reformista quiere convertirse inclusive al cristianismo, esto no era un pretexto, esto no era una seguridad para los nazis. Cualquier persona que hubiese tenido algún ancestro judío hasta cierta generación y de cierta manera, era sujeto de ser aniquilado y exterminado bajo la solución final. Más allá de si esa persona ya había, digamos, se hubiera bautizado para convertirse o transformarse en cristiano. Eso no les importó a los nazis, porque estaban yendo detrás de lo que es la esencia del judío. ¿Cuál es la esencia del judío? Defender los valores, vivir
por los valores que están escritos en la Torá, aunque ese judío nunca hubiese leído la Torá, aunque ese judío nunca hubiese estudiado la Torá. Sigue siendo judío, y el antisemita reconoce que el judío lo que defiende y la bandera del judío es la Torá, más allá de lo que el judío moderno piensa que es su bandera. Se considera a sí mismo demócrata porque tiene ideas liberales y piensa que eso lo hace liberal, y sin embargo se topa de vez en cuando con antisemitismo. ¿Por qué? Bueno, pues porque el judío, cuando uno va en la profundidad de la situación y de lo que es el pueblo judío no es una raza, el pueblo judío no es una patria, el pueblo judío es una serie de valores que están en la Torá, y vivir con base en esos valores. Por lo tanto, eso es lo que la seguridad, la falsa seguridad que han buscado algunos líderes judíos de intentar integrarse en las sociedades, y a la fecha nunca han logrado integrarse completamente, como hemos visto en diferentes periodos de la historia. Sí, con la Inquisición, eventualmente, muchos se integraron, muchos fueron después asesinados por no haber renunciado en profundidad, pero quien sí renunció en profundidad a su judaísmo se integró completamente a la sociedad gentil y se asimiló al grado de que ya no existe vestigio de que esa persona hubiese sido judía. Ha habido quien ha dicho que dentro de la población española actual y dentro de la población portuguesa actual, un porcentaje de esas personas tenían ancestros judíos, pero durante generaciones no han practicado su judaísmo ni se han sabido a sí mismos judíos. Y desde un punto de vista halágico, hasta donde yo tengo conocimiento, no son considerados judíos. Por lo tanto, la asimilación ha sido la manera en la cual el judío ha buscado sentirse seguro en el exilio, y durante cientos y cientos de años hemos visto que eso no ha funcionado. ¿Por qué? Porque sigue habiendo ataques contra los judíos, sigue habiendo antisemitismo, y antisemitismo muy violento y muy cruel también. Quien se integró de pleno en esa sociedad gentil y renunció completamente a su judaísmo, al cabo de un tiempo, efectivamente, su familia completamente se diluyó entre los gentiles y perdió voluntariamente su judaísmo. Se integró en la falsa seguridad de que podía vivir como persona libre en la sociedad, y tuvo que adoptar un marco de valores completamente diferente, que al cabo de un tiempo diluyó completamente su herencia judía. En la actualidad, muchos judíos son judíos liberales de izquierdas que apoyan la agenda política de las izquierdas, del Partido Demócrata o del equivalente en Europa o en otros países. Y cuando intentamos razonar por qué una persona judía, por ejemplo, pudiera estar de acuerdo en apoyar temas como el aborto o el tema transgénero, de poder cambiar de género, incluso hay judíos que son, que defienden y líderes dentro de estos mismos movimientos. Eso va completamente en contra de lo que dice en la Torá. Y quizá podemos entender que la idea de sentirse seguros en una sociedad gentil es lo que les impulsa a decir, bueno, si se respeta dentro de este marco de valores de izquierda liberal a cualquier persona, no importa quién sea, porque esa es la agenda liberal, todo se vale, absolutamente todo se vale. Si uno nació hombre y quiere mañana ser legalmente una mujer, lo puede hacer. Y puede ser considerado legalmente algo que no es. Entonces, ese judío piensa, bueno, durante tanto tiempo ha habido tanto antisemitismo, tanta tortura, tanta sangre. Si aquí se respeta a todo el mundo, pues aquí en este campo estoy seguro. Y la realidad es que no es así, porque aún así va a encontrar antisemitismo, va a encontrar gente antisemita en ese mismo campo. Entonces el antisemitismo no ha desaparecido. Y no solo eso, sino que al mismo tiempo, y vamos a poner otro ejemplo, cómo el antisemitismo tampoco ha desaparecido. Podemos ver el país Israel. Allí el atentado terrorista es una amenaza diaria. Y no solamente el atentado terrorista a nivel local, que si bien no es un pogromo como los de antes, sí son atentados terroristas que estresan a la gente
del día con día. Y adicionalmente a ello, cada vez más seguido, si vimos en el 48, después en el 56, después en el 67, después en el 73, después en el 82, después en el... Y cada vez son las guerras, estoy refiriéndome a las guerras que ha enfrentado el Estado de Israel, cada vez son más comunes. En los últimos 20 años, no, y creo que ya he perdido yo la cuenta de la cantidad de guerras que ha habido. Las denominadas entifadas, las guerras en Gaza, la guerra con Líbano, problemas con Siria, la amenaza de Irán también es una amenaza nuclear ahora, digamos la destrucción total, esa solución final del holocausto es la que Irán promulga, vamos a borrar a Israel del mapa. Se dan cuenta cómo inclusive a nivel actual, en la actualidad, ese centro regional, esa geografía en donde se está concentrada la mayor cantidad de judíos en el mundo, más allá de si observan o no observan la Torah, está constantemente amenazada. A nivel local por los atentados, a nivel vecindario, si se quiere ver así, por las guerras constantes con los vecinos, inclusive a nivel internacional, boicots, sanciones económicas, constantes críticas, investigaciones por parte de las Naciones Unidas, amenaza nuclear, como dicen en inglés, you name it. Es un target, es una diana, es un blanco. Israel constante de ataques por diferentes flancos, en donde lo que se está atacando de una manera es que es el país judío y que el judío representa eso mismo que representa la Torah. Aunque las personas inclusive que han dirigido el país durante la historia del Estado de Israel la han dirigido personas que no eran religiosas, en su grandísima mayoría, y que tenían una agenda liberal, inclusive comunista, cuando comenzó, y después socialista, definitivamente, y de liberal y de aceptación y más. Bueno, pues eso no es suficiente. No es suficiente ser una democracia, no es suficiente ser un liberal de izquierdas. Igual va a encontrar antisemitismo. Golda Meir fue una gran partidaria del socialismo y cuando fue a buscar ayuda de la Internacional Comunista la gente le hizo caso omiso. Entonces, esa seguridad que ha buscado el judío de integrarse de una forma o de otra, convirtiéndose a la religión, cuando el antisemitismo religioso era lo que predominaba, o después integrándose a la sociedad, también a través de la conversión, cuando todavía esas sociedades, hablamos por ejemplo, principios del siglo XX o inclusive del siglo XIX, lugares como Alemania o Austria, donde la gente era todavía bastante observante de su religión cristiana, o la rama que llevaran, el judío se convertía, allí nació el judaísmo reformista, y los principales promotores del judaísmo reformista eventualmente se integraron completamente a la otra religión y dejaron de ser judíos totalmente. Dejaron de ser judíos. Entonces la solución fue, digamos, esa muerte dulce, o no dulce, no sé, la verdad quizá fue mucho más salada de lo que puede pensar uno, de dejar de ser judío, sea por violencia o sea por asimilación, pero el objetivo final del antisemita se cumple. Que el judío deje de ser judío, que el judío deje de existir. Y si bien hoy digamos, no se ve tan fácil, sigue habiendo violencia y sigue habiendo atentados, la asimilación ha ganado mucho terreno y es digamos, la manera en la que el judío deja de ser judío. Para siempre. Por lo tanto, esa seguridad que ha buscado el judío entre los gentiles de vivir como gentil, sin su marco de valores original que es la Torah, al final lo que ha ocasionado es una falsa sensación de seguridad, porque la seguridad real sería poder vivir como judío. Habrá quien a lo mejor argumente, no, judaísmo reformista y judíos no practicantes, no ortodoxos hacen mucho bien por el mundo y tienen inclusive el concepto de tikkun olam. Algunas de sus organizaciones de caridad son de las más exitosas del mundo. ¿Cómo podemos decir que la caridad no es un valor judío? Tiene razón, la caridad es un valor judío, 100%. Y puede que haya algo bueno dentro de ello. Pero ¿en qué marco de valores está funcionando esta organización? En un marco de valores que no es de la Torah, en un marco de valores de la sociedad occidental, de la sociedad americana, de la sociedad europea, en donde la sociedad defiende y privilegia la agenda liberal de izquierdas. Inclusive yo me atrevo también a decir que no es nada más un tema del Partido Demócrata o del Partido de Izquierdas. Es un tema que se extiende también a la derecha política hoy por hoy. Porque las plataformas políticas son bastante endebles en nuestros tiempos. Y existe apoyo al aborto a ambos lados de partido azul o partido rojo.
Va a haber personas que van a apoyar políticas como el aborto. Va a haber personas que van a apoyar la política de todo vale. Eso es lo que se trata, que todo vale. Que todo está bien, que si uno nace mujer puede ser hombre, que si nace hombre puede ser mujer y todo esto que es, pues es antinatural, ¿verdad? Que, pues no, ¿cómo puede decir que es antinatural? Ya está entonces siendo irrespetuoso a los deseos, al libre albedrío que tiene esta persona de elegir lo que le venga en gana hacer. Bien, si todos fuéramos como esa persona que decide juntarse solamente con los de su género, el mundo entero, con todos los miles de millones de personas que hay en él, no duraría una sola generación porque nadie podría reproducirse, porque no es natural. Y porque hemos dicho ya que lo normal hoy no es lo mismo que lo natural. Por lo tanto, hablamos de una falsa sensación de seguridad del judío que se integra y que durante un tiempo a lo mejor puede desarrollarse con mayor flexibilidad en la sociedad, pero que últimamente sigue siendo un judío. Los nazis se encargaron de poner esto muy de manifiesto, no importaba si era el presidente del Banco de Hungría y si estaba casado con una persona que no era judía y sus hijos no eran judíos, y si nunca había respetado el judaísmo, igual iba a ser enviado al campo de exterminio. Y esto es el concepto de Amalek, que inclusive en épocas muy anteriores podemos hablar de la historia de Purim, que es una situación similar en donde cualquier judío va a ser aniquilado porque ese es el objetivo, era el objetivo de Aman Rasha, de Amalek, y era el objetivo de los nazis, y es el objetivo de los fundamentalistas islámicos que quieren destruir a todo lo que es judío y liberar a Israel, porque claro que tiene que estar, políticamente está enfrascado, está encubierto de una manera que desde luego el judío es el culpable, no importa cuál sea la razón de fondo. Lo que creo que es importante aquí señalar es que cuando el judío renuncia a su judaísmo y se asimila o directamente renuncia a tener nada que ver con los valores propiamente de la Torah y de estudiar y empieza a ver a los religiosos como si fueran un ente extraño y demás, lo que hace es perder doblemente, porque por una parte sabemos, y la historia nos los dice, nos los grita, en diferentes épocas y especialmente en la actualidad, que el judío no va a dejar de ser judío a ojos del gentil. Lo que el judío que se asimila pierde no nada más es encontrar una falsa sensación de seguridad, sino eventualmente perder también lo que es el mérito que puede y el potencial que tiene como judío de poder llegar a tener ese mérito como judío, de observar y de vivir una vida judía. Los judíos sabemos que la garantía y la seguridad que nos trae vivir como judíos, más allá de las tribulaciones que hayamos pasado o que vayamos a pasar, sabemos que tenemos la garantía de Dios que las personas que observan su Torah nunca van a ser destruidas. Puede que seamos una minoría, somos una minoría, hemos sido una minoría durante 2000 años, lo cual tampoco es algo fácil de explicar en la lógica. Hoy deberíamos de ser más personas que en la India, más personas que en China. Y sin embargo, esa minoría siempre ha sido muy, muy pequeña. Y en la Torah se explicita, es una de las profecías que hay en la Torah, que siempre dice que siempre vamos a ser una minoría. Bueno, esa minoría seremos pocos, pero siempre vamos a existir y esa es la garantía que tenemos de Borei Olam también en la Torah, que dijo que nunca nos va a dejar y que más allá de cualquier holocausto vamos a continuar viviendo. No así quien se asimiló, no así quien perdió a nivel personal y familiar la posibilidad de pertenecer al pueblo judío y de encumbrar los valores judíos, que como nos dicen en la Mishnah de Pirkei Avot, y en este canal tenemos una serie sobre el Pirkei Avot, Al Shosha Dvarim Olam Omed. Hay 3 pilares del mundo: Torah, Abodá y Gemilut Hasadim. La Torah, el servicio a Borei Olam, al Creador, y los actos de bondad.